Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo y por cada una de las personas que hoy estamos aquí, Señor. Reconocemos que tú estás en medio de nosotros y que dependemos totalmente de ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y que abra nuestro entendimiento y que prepare nuestro corazón para recibir tu palabra el día de hoy. Quita toda distracción, cansancio, preocupación, Señor, y permítenos escuchar tu voz con claridad. Este estudio no sea solo conocimiento, sino un encuentro contigo. Háblanos, enséñanos y transfórmanos, y que todo lo que hagamos sea para honrarte, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok. All right. La semana pasada hablamos del desierto y el Getsemaní, ¿se acuerdan? Y hoy vamos a descubrir quiénes somos en Cristo y cómo Dios nos forma paso a paso a través de lo que hablamos la semana pasada. Si el desierto prueba nuestra identidad, el Getsemaní prueba nuestra voluntad, ¿verdad? Eso fue lo que dijimos. Entonces, aquí no peleamos con el diablo, ¿verdad? Aquí empezamos a pelear con nuestro yo interno. Es una pelea interna. Entonces, vamos a ver las diferencias y cómo encontrar nuestra identidad y el llamado específico que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, podemos ver, como lo dije la semana pasada, en el desierto y en el Getsemaní, ¿verdad? Entonces, en el desierto, Dios forma nuestra identidad. En el Getsemaní, Dios forma nuestra voluntad. En el desierto, luchamos con las tentaciones que son externas. Y en el Getsemaní, luchamos con es una lucha interna, porque es una lucha emocional. ¿Ok? En el desierto, nos prepara para lo externo, para las peleas que son fuera de nosotros. Y el Getsemaní nos quiebra en lo interno, nos hace nuevos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra forma de buscarlo a Él. El desierto nos prepara para esas peleas externas, pero el Getsemaní nos transforma, nos lleva a esa transformación interna. En el desierto, ¿qué pasa en el desierto? Vamos a salir con poder y dominio propio, ¿verdad? Pero cuando salimos del Getsemaní, salimos con propósito. Ahí encontramos nuestro propósito cuando tenemos esas luchas internas. Entonces, sabiendo esto, vamos a ver cómo podemos discernir nuestro llamado específico, ese que tenemos cada uno de nosotros. Porque muchos sabemos que tenemos un propósito, pero muchos de nosotros no sabemos cuál es o no lo tenemos muy claro todavía. Así es que vamos a ver con estos puntos cómo podemos verlo un poco más claro. Nuestro llamado específico está compuesto de 4 elementos, ¿verdad? El primer elemento o el primer punto sería nuestra identidad. Nuestra identidad es quiénes somos, ¿verdad? Nuestro llamado siempre fluye de nuestra esencia, no de nuestras habilidades. Entonces, quiénes somos viene de nuestra esencia, de nuestro ser, no de nuestras habilidades, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos llegar ahí? Entonces, les voy a dar 3 preguntas para que las anoten, que nos van a ayudar a encaminarnos o dirigirnos un poco más hacia ese punto, ¿ok? La primera pregunta dice, ¿qué cosas espirituales resuenan en mí naturalmente? Cuando la tengan, me hacen con el dedito así y hago la segunda. Ok. La segunda, ¿qué carga o compasión nace en mí sin forzarla? La tercera, ¿qué aspecto de Jesús siento que debo reflejar?
Ok, con estas preguntas a lo que me refiero es autoridad, enseñanza, cuidado, evangelismo, que quiere decir llevar la palabra, intercesión, creatividad, justicia o misericordia. Esos son simplemente ejemplos. ¿Ok? En el punto número 2 es nuestro diseño específico, cómo Dios nos creó. Entonces, nuestro llamado siempre va a coincidir con qué? Con nuestros talentos natos, ¿verdad? Con nuestra personalidad, con nuestros dones espirituales y con nuestro estilo único, porque cada uno tenemos un estilo propio. Entonces van a coincidir una cosa con la otra, ¿ok? Van a ir de la mano. Porque realmente Dios nunca nos va a llamar a algo para lo cual no nos diseñó. O sea, si yo no me siento cómodo eh, hablando en público, no me va a poner a hablar en público, ¿verdad? Si yo me siento cómodo, no sé, para mí repartir comida, que es mucho más fácil, me va a llevar a esos sitios donde yo tengo que repartir comida. Y así a cada uno de nosotros nos va a poner en sitios donde realmente nuestro ser se sienta completo y también para los que nos creó en nuestros talentos natos. Entonces les voy a dar 3 preguntas que nos sirven cómo identificarnos con eso. La primera, ¿qué hago sin forzarme que bendice a otros? ¿Qué hago sin esforzarme que bendice a otros? La segunda, ¿qué me sale naturalmente? La tercera, ¿qué admira la gente en mí? Ok, el tercer punto sería nuestra historia, lo que Dios sanó o transformó en cada uno de nosotros. Nuestra transformación o proceso, que a veces son dolorosos, son parte de nuestro llamado, porque lo que nosotros vivimos a través de ese dolor vamos a poder identificar cómo podemos salir de ahí y cómo podemos ayudar a otros a salir de ahí también. ¿Ok? Entonces, lo que Dios sanó en nosotros, Dios lo usará a través de nosotros para sanar a otros y ayudar a otros también. ¿Ok? Entonces, aquí van 2 preguntas que nos van a ayudar un poco a identificar eso. La primera, ¿qué heridas Dios usó para hacerme más fuerte? ¿O qué proceso? ¿Ok? La segunda, ¿qué puedo ayudar a otros a superar?
¿ok? El punto número 4 sería nuestra carga, porque el llamado verdadero siempre viene con una carga, ¿verdad? O sea, viene con algo en ello. Entonces, una de las preguntas que podríamos utilizar para eso es, ¿qué problema siento que nací para resolver? ¿Qué problema yo siento que nací para resolver? ¿Ok? La segunda, ¿qué causa despierta fuego en mí? ¿Ok? El punto número 5 es nuestra temporada actual. ¿Dónde nos encontramos ahorita? ¿Dónde estamos nosotros ahorita? Entonces, Dios revela nuestros llamados por etapas. La semana pasada hablé del desierto y el desierto es igual a identidad, ¿verdad? Hablé que el Getsemaní es igual a entrega. Hablé de activación, que es igual a oportunidades. Hablé de ministerio, que es igual a fruto. Y hablé de multiplicación, que es igual a impacto, el impacto que tenemos en los demás. Entonces, nuestro llamado se aclara mientras caminamos, no mientras nos paralizamos pensando. Mientras estemos en movimiento, mientras estemos buscando en oración, mientras estemos buscando cómo ayudar a las personas, siempre vamos a encontrar el camino. Pero si nos detenemos por miedo y por ese pensamiento de no sé, de duda, nunca vamos a encontrar el camino. Ni correcto ni incorrecto, simplemente estamos paralizados y no nos estamos moviendo. Entonces, realmente, para encontrar nuestro llamado tenemos que tomar acción, ¿ok? Entonces, ¿cómo saber nuestro llamado? Entonces, primero, tenemos que mirar nuestra esencia. Eso es lo primero que tenemos que mirar, nuestra esencia. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué aspecto de Jesús nos despierta más fuerte? ¿Qué aspecto de Jesús, de lo que Él hizo, nos despierta, nos suena más fuerte a cada uno de nosotros? Segundo, tenemos que mirar nuestros talentos. Entonces, ¿qué hacemos con excelencia sin esfuerzo? Tercero, debemos mirar nuestra historia. O sea, ¿qué proceso Dios usó para formarnos o transformarnos? Ok, con esas preguntas, al responder cada una de las preguntas, porque todos tenemos un llamado y un propósito diferente, vamos a ir encontrando una línea más fácil hacia realmente qué es lo que nuestro ser nos lleva y nos puede identificar con otras personas, ¿verdad? Allí podemos encontrar más fácil nuestro llamado. Entonces, vamos a ver también ahorita un método
bíblico o qué nos dice la Biblia sobre dones y talentos? Además de nuestro llamado, nuestros dones y talentos, ¿cómo podemos encontrarlos? Entonces, primero vamos a ver dones y talentos. ¿Qué hay diferencia hay entre los dones y los talentos? Entonces, primero, los talentos, ¿cuáles son? Son habilidades naturales, ¿verdad? Están con nosotros. La capacidad que ya tenemos dentro de nosotros, creatividad, liderazgo, comunicación, análisis, la desarrollamos con práctica, ¿verdad? Esa habilidad que ya viene en nosotros la podemos ir desarrollando a medida que vamos practicando. Un ejemplo de esto era el rey David. El rey David tenía un talento musical y él era estratégico, era muy inteligente. Por eso cuando se volvió rey, ¿verdad? Para las guerras fue uno de los mejores, porque estratégicamente él ya había creado y conocía todo el territorio cuando fue pastor de ovejas, pero fue algo con lo que él nació. Asimismo, nosotros nacemos con esos talentos naturales que Dios ha puesto dentro de nosotros, de cada uno de nosotros. ¿Ok? Y después vienen los dones espirituales, que son los que nos son dados, ¿verdad? Que son capacidades sobrenaturales que el Espíritu nos da para servir a los demás. Ahí no dependemos de nuestra habilidad natural, ahí dependemos de la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Entre ellos tenemos la sabiduría divina, la fe, la enseñanza, la sanidad, el servicio y el discernimiento. Entonces, espiritualmente, ¿cómo Dios nos ayuda a revelarnos cada uno de nuestros dones? O sea, ¿qué podemos ver? Entonces podemos ver patrones bíblicos y podemos utilizarlos para identificar esto. El primero es las pasiones que Dios pone en nosotros. Vamos a ver Filipenses capítulo 2, versículo 13. Sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Ese es Filipenses capítulo 2, versículo 13. 13, 3 entendí. Ok, no, 13. Perdón. 13 es, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él le agrada. Correcto, gracias, ese sí. Correcto, Dios pone en nosotros ese deseo y nos da ese poder. ¿Ok? Por eso es un don espiritual, es un don que Dios nos da. ¿Ok? El segundo, veamos compasión. En la compasión podemos ver qué don, porque cuando vamos acercándonos a qué nos duele más o qué nos mueve más, ¿verdad? Y nos puede señalar esa área de servicio. Por ejemplo, si nos sentimos mejor cuando ayudamos a niños, a jóvenes, a adultos, a mujeres, a enseñar, a llevar la palabra o a alentar a esas personas que se sienten mal. ¿Con qué nos sentimos identificados cada uno de nosotros? Que hay personas que se sienten más identificadas con los niños, hay personas que se sienten identificadas con los adultos de la tercera edad, Nata con mujeres, niños y parejas, exacto. Todos tenemos diferentes maneras y todas están bien porque por eso Dios nos usa de diferentes maneras para poderle llegar a diferentes personas. También ese don espiritual que va más allá de nuestra capacidad, ese fruto espiritual viene solamente de Dios. Y tenemos una confirmación, perdón, externa, que son cuando la gente empieza a notarlo. Cuando la gente empieza a decirte, uy, tienes como esta gracia o tienes este don para esto. La gente lo puede ir viendo, aunque nosotros todavía no lo veamos. ¿Por qué? Porque somos un reflejo de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, tengo 10 preguntas aquí que nos van a ayudar a encontrar las habilidades, perdón, naturales y los dones espirituales. No sé si se las quieren que se las dicte y las anotan o después se las paso al grupo. Son 10. Me
estamos ahora, me parece, ¿no? ¿Ok? Bueno, la primera pregunta, para encontrar nuestros talentos o habilidades naturales. La primera, ¿qué se nos hace fácil que para otros no es fácil? La segunda, ¿en qué áreas la gente nos pide ayuda constantemente? El tercero, ¿qué actividad hacemos que nos hace perder la noción del tiempo? O sea, ¿qué actividad hacemos que realmente no nos importa cuánto tiempo estemos ahí porque nos sentimos bien? ¿Qué hacíamos con naturalidad desde que éramos niños o niñas? La quinta, ¿qué haríamos incluso si no nos pagaran por ello? Ok, esas primeras cinco preguntas son para talentos. Ahora, las siguientes cinco son para los dones. La primera pregunta es, ¿dónde hemos visto resultados inesperados? La segunda, ¿qué momentos hemos sentido una unción o una gracia especial al actuar? O sea, ¿en qué momento hemos sentido como esa bendición cuando estamos actuando? ¿En qué área otras personas nos han dicho que nos dicen Dios te está usando o sentimos que Dios nos está usando? La siguiente, ¿qué tipo de problemas nos sentimos llamados a solucionar?
Por ejemplo, no sé, llevar comida, llevar una palabra de aliento. En qué área nos sentimos llamados a solucionarle a las personas? Soluciones económicas. O sea, me siento que estoy solucionando o que puedo solucionar. No, ¿qué está solucionando? ¿Ok? Y la última, ¿en qué área sentimos en nuestro espíritu, en nuestro ser, que estamos siendo llamados aunque aún no estemos listos? ¿Me la repetís, por favor, Andrés? Sí, ¿En claro. qué área? ¿En qué área sentimos en nuestro espíritu o en nuestro ser que estamos siendo llamados a servir y aún no estamos listos, aunque no estemos listos aún? Que muchas veces sentimos que queremos hacer algo, pero decimos, bueno, no me siento preparado o no tengo los recursos. ¿Ok? Ok. Ahora les voy a dar unos ejemplos de los dones para identificar más o menos las preguntas de arriba. Entonces, primero existe el don de la palabra, ¿verdad? Que es enseñanza, sabiduría, exhortación. Exhortación quiere decir motivar, levantar, corregir a las personas con amor. Evangelizar, que es llevar la palabra. ¿Ok? Ese es el don de la palabra. El don de la acción, que es cuando entra el servicio, la administración, administrar los recursos que Dios nos da, el liderazgo, liderar a las personas, ser generoso con los demás a través de ayudas. Ese es el don de la acción. También está el don de la fe, ¿verdad? Que es tener el discernimiento espiritual, o sea, entender esa conexión con Dios cuando nos está hablando y empezamos a entender exactamente qué es lo que nos está diciendo. Está la intercesión, que es cuando usamos nuestra fe para pedir por otras personas, como Jessica estaba diciendo antes de empezar. Podemos pedir y orar por otras personas. Eso es intercesión. Podemos en esa intercesión pedir por sanidad para otras personas. Ese es don de fe, porque a través de nuestra fe podemos darle a otras personas bendiciones también, no solamente materiales. Entonces, hay señales de que un don está fortaleciéndose o está creciendo entre nosotros, ¿verdad? Uno de ellos es, nos sale fácil y natural, es muy fluido, ¿verdad? Lo hacemos sin problemas, sin pensarlo, es algo que nos nace sin problema. Otras personas lo reconocen en nosotros, otras personas pueden ver esas cosas, esos dones espirituales. Nos sentimos como en casa, nos sentimos cómodos, nos sentimos felices, ¿verdad? A la hora de hacerlo. Produce fruto en otros. Sentimos gozo al servir,
al dar esa ayuda a los demás, nos sentimos con felicidad, nos sentimos con paz. Y a veces vienen acompañados de ataque, o sea, a veces vienen con oposición, ¿verdad? Estamos como encaminándonos hacia ese propósito y las cosas se ponen un poco difíciles. Eso es una señal también. Pero son solamente 3 dones, o sea, 3 tipos de dones. No, puse como ejemplos esos para que sea más fácil a través de las preguntas, por eso les di las preguntas primero y después les di unos ejemplos. Hay más, lo que pasa es que a medida que te vayas preguntando, te vas a ir encontrando, obviamente. Ok, ahora vamos a ver qué son los atributos de Dios. ¿All right? Los atributos de Dios son las perfecciones de su ser. No son cosas que Dios tiene, sino lo que Dios es. ¿Ok? Esos son los atributos, lo que Él es, no lo que Él tiene. Entonces, si vemos la teología, lo divide en dos grandes grupos. Los atributos son incomunicables, porque solo Dios los posee, o atributos comunicables, que Dios los compartió con nosotros, los seres humanos, pero en una medida limitada. ¿Ok? Entonces, los atributos incomunicables, los que son propios solo de Dios, vamos a ver el primero, porque estos no son dados a nosotros los seres humanos, es la aceidad. Dios existe por sí mismo, no depende de nada ni de nadie. Veamos Éxodo capítulo 3, versículo 14. Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy, me ha enviado hasta. Yo soy es Dios. Yo soy. Yo soy el que soy. Por eso Dios por sí mismo se creó. No depende de nada ni de nadie. Es autoritario. Por eso aceidad. ¿Ok? Nosotros dependemos de Dios, pero Dios no depende de nosotros. El segundo punto es, Dios es eternidad. ¿Por qué? Porque Dios no tiene ni principio ni fin. Vamos a ver el Salmo 92. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Sí, gracias. Entonces, Dios no tiene ni principio ni fin. Por eso dice, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Entonces, Él es infinito. Entonces, tiene aceidad, no depende de nadie, es eternidad, porque es eterno, no tiene ni principio ni fin. Pero nosotros sí, nosotros fuimos creados, ¿verdad? Tenemos un principio, el nacimiento, y tenemos un fin, que es nuestra muerte. Pero Dios es eterno, ¿ok? Eso no nos lo pasó a nosotros, eso es de Él. Él tiene inmutabilidad, ¿ok? Porque Dios no cambia. Veamos Malaquías 3:6.
Yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Correcto. Fíjense, él dice, yo soy el Señor, yo soy Jehová y no cambio. Y dice, no han sido destruidos. ¿Por qué no hemos sido destruidos? Por su amor. Porque a pesar de que nos comportamos mal, a pesar de que cometemos errores, Él nos ama tanto que no nos ha destruido. Por eso Él nos cambia, ¿verdad? Él es inmutable. Mientras que nosotros somos cambiantes, porque nosotros cambiamos dependiendo de las circunstancias, las emociones, ¿verdad? Pero Dios siempre permanece. Si algo bueno me pasa, estoy de buen humor. Si algo malo me pasa, estoy de mal humor, ¿verdad? Somos cambiantes. Si alguien me trata bien, lo trato bien. Si alguien me trata mal, lo trato mal. Entonces somos muy cambiantes, de acuerdo a lo que esté pasando, las circunstancias y el momento en las emociones que estemos viviendo. Dios no. Dios es inmutable. Por eso Él dice, yo no cambio. ¿Ok? Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Veamos el Salmo 139, versículo del 7 al 10. Sí, Nata, Dios es perfecto. Salmo 39, 7 al 10. Sí, Dice, y ahora, un momento, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Un momento. ¿Hasta qué versículo? ¿Hasta el 10? del 7 al 10. Espérate que solo me mostró el 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. ¿Esa es? Sí, ese es. Solo que tú tienes el Reina Valera. Sí, el Reina Valera. Ok, lo voy a leer gracias Nata, en NTV. Dice, o si alguien lo tiene en NTV, Ya, yo otra vez. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. no, ¿Otra vez lo mismo? sí, Es que el lenguaje actual. no, NTV. Todos tenemos Ah, ya. NTV, no nos confundas. Nueva viviente. Nueva Nueva traducción traducción viviente. viviente. Sí, Ok, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No no, me pongas. ¿Es lo mismo? sí. Ay, no, no puede ser, qué pena. No, te voy a poner en silencio. Ay, qué pena. O María José o Yami, no sé, alguien más que lo tenga. La tengo acá. Ok. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Rescátame de mis rebeliones. No permitas que los necios se burlen de mí. En silencio estoy delante de ti. No diré ni una palabra, porque mi castigo proviene de ti. Pero por favor, deja de castigarme. Estoy agotado por los golpes de tu mano. Ok. ¿Ese es NTV? Sí, Ok. Entonces el 7 dice, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Fíjense, jamás podré escaparme, le está diciendo a él, ni de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Y si bajo a la tumba, allí estás tú. Entonces, por eso él es omnipresente. Él está en todas partes. Donde quiera que vayamos, él está. No hay forma de que nosotros podamos escondernos de él, ¿verdad? Por su omnipresencia. Entonces, eso es algo que le pertenece solamente a él, porque nosotros no somos omnipresentes. Nosotros podemos estar en un solo lado a la vez. ¿Ok? Eso es algo que él no compartió con nosotros. es verdad, leí el 39, ¿no? El 139. Sí, por eso. Omnisciencia. Dios lo sabe todo, ¿verdad? Pasado, presente y futuro. Veamos Hebreos 4, capítulo 4, versículo 13.
No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Correcto. No hay nada oculto a Dios, ¿verdad? Él lo sabe todo, pasado, presente y futuro, ¿verdad? No hay cosa creada que no sea manifiesta. Veamos Mateo 10:30. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. Gracias. Correcto. Simple y sencillo. Él conoce cada uno de nuestros cabellos, porque Él conoce absolutamente todo de nosotros. Todo. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ¿verdad? Por ahí dice ahí, hasta el último cabello, Él lo conoce. Pero en cambio nosotros solamente conocemos el pasado, ¿verdad? De nuestras vidas, y algunas veces hasta se nos olvida parte de ese pasado. Y conocemos el presente, o sea, somos seres limitados, no tenemos omnisciencia. Dios es omnipotente, Dios tiene todo el poder. Veamos Lucas 1:37. Porque no hay nada imposible para Dios. Sí, corto y sencillo. No hay nada imposible para Dios. Omnipotencia. Él tiene poder de cualquier cosa, ¿verdad? Por eso es tan corto ese versículo. No hay nada imposible para Dios. Sencillo. Mientras que nosotros tenemos ciertas limitaciones y ciertos poderes que son delegados por Dios, pero no tenemos el poder de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Pero Él sí, por su omnipotencia. Dios tiene soberanía absoluta. Veamos Salmos 135:6. El Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra, y en los océanos y sus profundidades. Correcto, gracias. Dios gobierna todo. Él hace como quiere. Él tiene soberanía absoluta. Él no le pregunta a nadie ni consulta con nadie. Él simplemente hace su voluntad, ¿verdad? En cambio, nosotros, imagínense, a nosotros nos cuesta muchas veces gobernar nuestros propios deseos y nuestros propios pensamientos. Entonces no tenemos ni siquiera el poder de gobernar absolutamente nada cuando no somos capaces de gobernar nuestros propios deseos y pensamientos. Pero en su amor, Él nos ha dado para gobernar, ¿verdad? Con los dones y talentos, ciertas cosas que nos ayudan a ayudar a los demás. Porque Él confía tanto en nosotros que sí, no nos ha dado un poder de soberanía absoluto, pero sí tenemos poder, ¿verdad? Tenemos el poder de la palabra, ¿ok? Él tiene autoexistencia, porque Dios no fue creado. Veamos Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Correcto, gracias. Dios no fue creado, todo, absolutamente todo lo que hay fue creado por Él.
Dios creó todo lo que existe. Por eso Él tuvo autoexistencia. Veamos Romanos capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1. Versículo 20. Ya que sus atributos invisibles, su poder eterno y su divinidad se hacen visibles a los ojos de la inteligencia desde la creación del mundo por medio de sus obras. Por lo tanto, aquellos no tienen ninguna excusa. Correcto. Desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, pero todo fue creado por Dios. Entonces Él tuvo autoexistencia, ¿verdad? Dios no fue creado, ¿verdad? En cambio, nosotros sí fuimos creados por Dios. Nosotros fuimos una creación de Dios. Veamos Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Alguien lo tiene? Sí. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Correcto, gracias. Nosotros somos creación de Dios, no somos autocreados, ¿verdad? Venimos de Él. ¿Ok? Ahora vamos a ver los atributos compartidos, esos atributos que compartimos con Dios porque somos hechos a su imagen y semejanza. Esto Dios los comparte en forma limitada y se refleja en nosotros porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Veamos Génesis capítulo 1, 26. Está ahí mismito. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Gracias, ¿ves? Nos dio una autoridad, pero nos dio una autoridad limitada sobre los animales, sobre la tierra, no absoluta y soberana como la de Él. Entonces tenemos de esos atributos, tenemos eso, tenemos el poder, la autoridad de la palabra, nos creó a su imagen y semejanza. Dios es amor. Veamos primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Queridos míos, primera de Juan, capítulo Capítulo, 4, versículo. versículos 7 y 8. Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, ese es, Sí, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. correcto. Entonces compartimos el amor, ¿verdad? Es algo que compartimos con Dios porque Dios es amor y podemos amar, pero no perfectamente, porque nuestras emociones, nuestros prejuicios y enseñanzas nos dominan. Entonces no tenemos un amor perfecto y absoluto como el de Dios, pero sí compartimos el amor. ¿Ok? La justicia. Dios es justo. Veamos Salmo 89, 14.
La rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. Exacto. La rectitud y la justicia son el cimiento de su trono. O sea, esa es la base de su trono, esa es la base que él tiene, la rectitud y la justicia. ¿Ok? Porque Dios es justo. Veamos Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Capítulo 2, ¿qué versículo? Deuteronomio capítulo 32, Ah, versículo 4. ah. Él es la roca, sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Correcto, gracias. Estábamos hablando de la justicia. Fíjense, ahí dice, Él es justo e imparcial. Él es fiel y nunca actúa mal. Entonces, Dios compartió con nosotros la justicia, ¿verdad? Y podemos actuar con justicia, pero no siempre es así, ¿verdad? Porque muchas veces buscamos el beneficio propio, el de un amigo o un familiar, antes que el de un extraño. Muchas veces no somos justos a la hora de tomar decisiones. Muchas veces no somos imparciales, como lo es Dios, sino somos parciales a la hora de tomar decisiones. Entonces, por eso la justicia de Dios es perfecta. Nosotros tenemos el don de la justicia, pero no siempre la usamos de manera imparcial. ¿Ok? La misericordia. Dios perdona. Veamos el Salmo 86, 5. Oh Oh Señor, Señor, perdón, no, anda no, vos. dale, dale, dale. Oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Correcto. Dios está lleno de amor, ¿verdad? Siempre está dispuesto a perdonarnos. Su amor es inagotable, ¿verdad? No termina. En su misericordia, Él nos perdona una y otra vez. Veamos también Números 14, 18. El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada.
hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Ok, gracias. Este es un versículo muy importante. Fíjense, dice, el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, ¿verdad? Pero eso no dice, pero eso no te absuelve tu culpa. Eso quiere decir, no dejas de ser culpable de lo que hiciste. Te puedo perdonar, pero no dejas de ser culpable. Y muchas veces lo que estamos haciendo, nuestros pecados, por eso dice, se ve afectado en generaciones venideras, en las generaciones que siguen. Y esto no quiere decir que Dios es castigador. Yo quiero que ustedes lo vean desde el punto de, vamos a suponer, un hombre que es promiscuo y se acuesta con una y otra mujer, ¿verdad? Y adquiere una enfermedad y tiene un hijo y le pasa la enfermedad al hijo. Eso es algo que no es culpa de Dios, es culpa de la persona y se va a pasar de generación en generación. No es que Dios lo está castigando, es que nuestras acciones del pecado, aunque Dios nos perdonó, ¿verdad? No hemos sido absueltos porque Dios no nos va a quitar la enfermedad, sino que la enfermedad la adquirimos nosotros y la pasamos a nuestra siguiente generación. ¿Ok? Pero Dios nos perdonó y dice, toda clase de pecado somos perdonados. Pero por eso hay consecuencias de nuestros pecados, que no es que Dios no nos haya perdonado, sino que más adelante nuestros hijos pueden sufrir esas consecuencias. O no sé, las personas que tienen dinero y van y se beben el dinero completo y después quedan en la ruina. Obviamente está llevando a toda su familia a la ruina, no solamente a él. Todas sus generaciones van a sufrir de esa ruina. Y así mismo con diferentes pecados, ¿ok? Entonces yo creo que eso es importante acotar ahí. Entonces, nosotros tenemos el don del perdón. Podemos perdonar, pero nos cuesta perdonar de corazón. Hay muchas personas que perdonan, ¿verdad? Y no olvidan. Y si hay alguien que perdona y no olvida, es igual a no perdonar, porque aún lo llevan por dentro. Entonces, si vamos a perdonar, tenemos que perdonar realmente de corazón. Porque si somos de esa clase de personas que vamos a decir, yo te perdono, pero no lo olvido, quiere decir que todavía vivo con ese rencor por dentro. El perdón tiene que ser absoluto, porque nosotros queremos un perdón absoluto de Dios. Y de hecho, Él dice, perdono toda clase de pecados. Asimismo, nosotros debemos estar dispuestos a perdonar a cualquier persona por cualquier mal que nos hayan hecho. El perdón no quiere decir que voy a dejar que la persona me lo vuelva a hacer, ¿verdad? El perdonar quiere decir, yo te perdono, sigue tu camino y yo sigo el mío. Eso es un perdón, pero que sea de corazón, ¿ok? También Él comparte con nosotros la santidad. Dios es santo. Veamos segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia. Esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Correcto. Dios nos salvó y nos llama a vivir una vida santa, o sea, una vida en obediencia. Y no lo hizo porque lo mereciéramos, no porque nos portamos bien, al contrario, nos está diciendo sean obedientes y aunque no lo merecemos, en sus planes están desde el principio. Por eso mandó al Señor Jesucristo para que tuviéramos esa santidad, esa sanidad, esa misericordia que viene de Él, ¿ok? Podamos vivir una vida en obediencia. Veamos Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo. 1, versículo 15 y 16. Así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta. De acuerdo con lo que está escrito, sean santos porque yo soy santo. Gracias. Entonces, veamos, cuando nos ya habla de ser santos, de vivir en santidad, es vivir en obediencia, es respetar lo que Él nos ha mandado, eso que Él nos ha dejado para caminar como caminó Jesús. Eso es lo que habla la santidad. Habla de santidad, habla de obediencia, no habla de perfección.
porque ninguno de nosotros vamos a ser perfectos, pero sí podemos acercarnos mucho más a través de la obediencia, ¿verdad? A través de la obediencia, a través del servicio a otros y a través de la oración a Dios, del buscarlo, ¿ok? Él compartió con nosotros la sabiduría. Dios es sabio. Veamos Proverbios capítulo 3, versículo 19. Con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento creó los cielos. Correcto. Él tiene mucha sabiduría. Veamos Job capítulo 12, versículo 13. Pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. El consejo y el entendimiento le pertenecen. Correcto. Le pertenecen a Él, pero Él nos comparte sabiduría. Entonces podemos resumir la sabiduría de Dios, perdón, pero de una manera limitada. Una de las cosas que debemos entender es que debemos orar por sabiduría, debemos orar por discernimiento, ¿ok? Porque Él tiene toda la sabiduría, Él tiene todo el discernimiento y Él está dispuesto a compartirla con nosotros, pero siempre y cuando nosotros también busquemos de esa sabiduría de Él. Y cuando digo buscarla, me refiero cuando vayamos a tomar una decisión, cuando vayamos a emprender algo, buscar esa sabiduría y esa guía de Él, porque Él es mucho más sabio, ¿ok? Y Él nos va a llevar siempre por el lugar correcto, pero no nos puede dar esa sabiduría, no nos las puede compartir si no la buscamos, ¿ok? También Dios compartió la verdad, porque Dios es verdad. Veamos primera de Juan, capítulo 5 versículo 20. Y sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero y nosotros permanecemos en el que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Exacto, Dios es verdadero, es único y verdadero. Y Jesús vino a compartir esa verdad con nosotros, ¿ok? Entonces nosotros podemos vivir en esa verdad que Jesús nos dejó escritas en la palabra, ¿verdad? Veamos Salmo 15, 2 y 3. Salmo capítulo 15, versículos 2 y 3. Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Exacto, gracias. Ahí nos está diciendo cómo vivir en verdad. Ahí nos está explicando cómo vivir en verdad. Dicen, los que llevan una vida intachable, o sea, nos está llamando a llevar una vida intachable, a hacer lo correcto y que siempre, 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 siempre hablemos con la verdad. ¿Ok? Dice, los que no se prestan al chisme ni hacen daño a su vecino. Vivir una vida intachable. A eso él se refiere con verdad. Vivir una vida en verdad. ¿Ok? Dios es bondad, perdón. Dios es bueno. Veamos Salmo 145, 9.
El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Correcto. Él compartió la bondad. Entonces, podemos reflejar su bondad, ¿verdad? Esa bondad que Él nos dio. Y esto es una elección. ¿Y cómo podemos demostrar esa bondad? A través de cómo tratamos a los demás. Tratando a los demás con compasión, con amor. Ahí demostramos ese reflejo de Dios. ¿Ok? Lo siguiente que Él compartió con nosotros, la paciencia. Aunque somos muy impacientes, pero Él compartió la paciencia. Dios es paciencia. Veamos Éxodo 14:14. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Correcto, nos está llamando a tener paciencia. Él peleará por nosotros. ¿Ok? Dios es paciente y nos llama a la paciencia. Vamos a ver Gálatas capítulo 6 versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos. Correcto, gracias. Dios nos está llamando a eso, a aprender a ser pacientes. No es que no tengamos la paciencia, la tenemos dentro de nosotros, pero no sabemos ser pacientes. Entonces podemos crecer en paciencia, porque a eso nos está llamando. Tengan paciencia, va a suceder. Veamos Salmo capítulo 37 versículo 7. Salmo, 37 capítulo 7. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Correcto. Fíjense, nos está diciendo quédate quieto en la presencia, espera con paciencia. Dios nos ha dado paciencia. Tenemos que aprender a cultivar esa paciencia y cómo dominar esa paciencia en nosotros. ¿Ok? Dios es paciente. Dios no tiene apuro. Los apurados somos nosotros. Por eso vamos a aprender a crecer en paciencia. Por eso dice, no te inquietes, no nos inquietemos. Dejemos que Dios obre y aprendamos a tener paciencia, a aprender a esperar en fe y en obediencia. ¿Ok? Entonces, Dios es fiel. Dios siempre cumple sus promesas. Veamos Isaías 41:10. No tengas miedo porque yo estoy contigo.
No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Gracias. Fíjense, hablé primero de paciencia y ahora estoy hablando de fidelidad. Aprendamos a ser pacientes porque Dios es fiel. Y nos está diciendo, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Qué mayor bendición saber que Dios está con nosotros. Qué mayor bendición saber que no estamos solos. Y te está diciendo, yo te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Quiere decir que vivimos en victoria. Para los que creemos, tenemos la victoria ya ganada. No es si voy a ganar, es la victoria está ganada. Simplemente tengo que aprender a tener paciencia y saber y creer en ese Dios fiel, ¿verdad? Porque Dios es fiel a mí. Los infieles a Dios somos nosotros. Nosotros somos los que somos infieles a Él. Somos infieles a su palabra, somos infieles porque no creemos, porque tenemos dudas, porque tenemos miedo. Pero Él no es infiel, Él es fidelidad. Él nos dice una y otra vez, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Entonces, en el momento que entendamos que Él está con nosotros y nos está diciendo, no te desalientes, no pierdas tu fuerza, porque yo soy tu Dios. No lo reafirma y una y otra vez, yo soy tu Dios, yo estoy contigo. No está diciendo la victoria está ahí. Entonces, tenemos que aprender a tener ¿qué? Paciencia y ser fieles a quién? A Dios. Porque en el momento que tenemos miedo y dudas, estamos siendo infieles a Dios. ¿Ok? Entonces aprendamos a tener fidelidad. Veamos Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Gracias. ¿Qué mejor versículo que ese? Él está diciendo, yo sé los planes que tengo, que son de bien, que todo obra para bien y nada para lo malo, y para darles un futuro y una esperanza. ¿Ves? Nosotros tenemos miedo y tenemos esas dudas, pero realmente es porque no hemos entendido lo que la palabra nos dice. No nos hemos agarrado a creer en fe esa palabra. Porque realmente cuando empezamos a creer en lo que Él dice y no lo dudamos, no tengo por qué temer. Porque yo entiendo que todo obra para bien, yo entiendo que sus planes son para lo bueno, yo entiendo que Él me sostiene con su mano derecha de victoria. Y ahí es cuando entiendo que las puertas que Dios abre se van a mantener abiertas y que las puertas que Dios cierra se van a mantener cerradas, porque son necesarias de esa manera para yo poder seguir adelante en mi propósito, aunque no lo parezca. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos y debemos ser fieles a nuestras promesas, ¿verdad? Porque a veces le damos promesas a las personas, pero no somos fieles y no las cumplimos. Tenemos que ser fieles a Dios y tenemos que aprender a ser fieles también a esas personas que confían en nosotros, esas personas que depositan la confianza en nosotros, que nos buscan para que los ayudemos, que nos buscan para hacer un negocio, que nos buscan como pareja, por ejemplo. Tenemos que aprender a que todo lo que hagamos lo hagamos con fidelidad, ¿ok? Veamos Eclesiastés, perdón, 5:4.
5, 4. Sí, Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. exacto. Ahí Dios está hablando también de fidelidad. En el momento que yo le digo a Dios, Dios, yo voy a dejar de tomar, ayúdame, que yo quiero dejar de tomar y no vuelvo a tomar, ¿verdad? Estoy haciendo una promesa, estoy haciendo un trato con Dios. ¿Dónde viene mi fidelidad? En no volver a tocar el trago. O cuando le pido ayuda para un negocio, o cuando le pido ayuda para dejar de fumar, o cuando le pido ayuda en cualquier cosa. Por eso él dice, cuando me hagas una promesa, no tardes en cumplirla. O sea, si yo le estoy diciendo que voy a dejar de tomar, yo tengo que dejar de tomar. O tengo que dejar de ir al boliche, o tengo que dejar el cigarrillo, o lo que sea. No, no es que lo debo posponer. O muchas personas dicen, bueno, el lunes comienzo, el lunes comienzo. No, es en este momento, en este instante. No hay que ser tardos para ser fieles a Dios. Por eso estábamos hablando de la fidelidad, ¿ok? La comunicación, Dios habla. Vamos a ver Ezequiel 12:25. Pues yo soy el Señor. Si yo lo digo, sucederá. Ya no habrá más demora para ustedes, rebeldes de Israel. Cumpliré mi amenaza de destrucción durante los años de su vida. Yo, el Señor soberano, he hablado. Correcto, Dios nos habla. Dios nos habla a todos a través de la palabra. ¿Ok? Ahí le estaba hablando directamente a Israel, pero Dios nos habla directamente a la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la palabra, ¿verdad? Y de ahí nosotros también podemos, a través de la palabra, comunicarnos. ¿Comunicarnos con quién? Comunicarnos con Dios y comunicarnos con los demás. Y tenemos ahora el poder de aprender la palabra y enseñar la palabra o llevar la palabra o compartir la palabra con los demás. ¿Verdad? Muchos de nosotros lo hacemos cada día cuando compartimos un versículo, que yo veo que muchos de ustedes en la mañana postean un versículo o hablan de algún versículo, ¿verdad? Eso es una manera de comunicación, es una manera de expandir la palabra de Dios, ¿ok? No solamente es nuestra comunicación con Él, sino nuestra comunicación con las demás personas que nos rodean. Dios tiene una autoridad y es delegada también. Dios gobierna. Veamos Salmo 22:28. Pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna a todas las naciones. Correcto. Él gobierna a todas las naciones. Eso es algo muy importante. Él tiene autoridad, pero nosotros también recibimos autoridad. Veamos Lucas capítulo 10, versículo 19 y 20. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Gracias, ¿ves? Nos dio autoridad. Nos dio autoridad con la boca, nos dio autoridad para hablar, para hacer. ¿Tenemos la misma autoridad que Él? No, porque nuestra autoridad es limitada, pero tenemos autoridad. ¿Por qué? Porque nos dio dominio propio. Entonces tenemos una autoridad. Tenemos que entender algo. Dios no nos hizo para competir con Él, ¿verdad? Él nos dio esas habilidades y esos dones no para competir con Él. Dios nos hizo y nos dio esos dones para reflejarlo a Él, para que seamos un reflejo de Él ante los demás, ¿ok? Para eso Él nos dio esos dones.
y compartió eso con nosotros para que podamos ser un reflejo. Entonces Jesús fue el ejemplo perfecto, ¿verdad? Cuando Jesús vino a la tierra, Él mostró amor, mostró justicia, mostró misericordia, mostró autoridad, mostró santidad. Eso hizo Él. Entonces, por eso en la Biblia nos llama a ser ¿qué? A ser imitadores de Dios como hijos amados. A eso nos llama a ser la palabra, a ser imitadores, porque no somos competencia, somos simplemente un reflejo. ¿Ok? Debemos ser eso, un reflejo de Él aquí en la tierra. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Primero, no tenemos que ser Dios. Dios solo hay uno y Él es Dios. Nosotros no somos Dios. Nosotros somos seres humanos que podemos ser un reflejo de Dios. Segundo, no tenemos que saberlo todo. No tenemos que saberlo todo. Somos humanos. Tenemos que crecer en conocimiento y pedir sabiduría, pero no tenemos que saberlo absolutamente todo, ¿ok? Y no tenemos que controlarlo todo. Si yo tengo fe y confío en Dios y yo sé que Él obra para bien, yo no tengo que tener el control absolutamente de todo. Yo solamente hago mi parte, lo que es humanamente posible, y dejo que Dios actúe y Él haga ¿qué? Lo imposible, porque Él es un Dios que omnipotente y omnipresente. Él va a poder hacer lo que yo no puedo hacer. Ahora, lo que sí tenemos que hacer y lo que sí estamos llamados a hacer es que amar como Él amó, ¿verdad? Con ese amor verdadero, a perdonar como Él nos perdona y a vivir en esa búsqueda, en esa obediencia. En eso sí estamos llamados, a vivir en esa obediencia que Él tiene para nosotros, a actuar con justicia, ¿verdad? Y a reflejar el carácter que ha puesto en cada uno de nosotros. Y como dije ahorita, nosotros, nuestro llamado es no ser Dios, nuestro llamado es parecernos a Cristo. ¿Ok? Ya para cerrar, Dios es único, es perfecto y es eterno. Son atributos que ninguno de nosotros tenemos. Hay atributos que solo le pertenecen a Él y eso nos recuerda que Él es Dios y nosotros no. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Ok? Reconocer esto nos libra de ¿qué? Del orgullo, de la ansiedad y del querer controlar absolutamente todo. Y nos quita ese peso de querer ocupar un lugar que no nos corresponde. No nos corresponde ocupar ese lugar que solo le corresponde a Dios. Pero en su amor Dios decidió compartir parte de su carácter con nosotros. Nos creó a su imagen y semejanza, ¿verdad? Para que reflejemos quién Él es en la tierra y Jesús. Ese Jesús, el que conocimos, el que leemos en la Biblia, ese es el modelo perfecto y esa es la verdad que debemos seguir, ¿ok? En Él vemos cómo se vive plenamente como hijo, seguro en su identidad, obediente en el proceso y fiel en el desierto y rendido en el Getsemaní, ¿ok? Y es victorioso en el propósito. Su vida demuestra que el carácter precede del poder y que el propósito nace una identidad firme en el Padre. Su identidad nació en Él. Entonces, nuestro llamado no es ser perfectos, ni saberlo todo, ni tener el control, sino permanecer cada día más cerca en Cristo. Ese es nuestro llamado. A medida que permitamos que Dios forme nuestro carácter y seamos transformados, nuestros dones se van a ir ordenando, porque vamos a estar alineados con la voluntad de Dios. Nuestro propósito se va a aclarar y nuestra vida empieza a tomar impacto en nosotros y en los demás. ¿Ok? Entonces, Dios es soberano y ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confiar. Dios es santo y nosotros ¿qué debemos hacer? Reflejar el carácter de Dios. Y Dios es poderoso. ¿Y qué tenemos que entender de eso? Que Dios es poderoso y nosotros dependemos de Dios. ¿Ok? Nuestra dependencia tiene que venir hacia Él. Entonces, Dios es amor y nosotros tenemos que reflejar ese amor de Dios a los demás. Y Dios es fiel, como hablé ahorita, y nosotros ¿qué debemos de hacer? Perseverar en la fidelidad hacia Dios y hacia los demás. ¿Ok? Cuando entendamos quién es Dios y quiénes somos nosotros, es mucho más fácil. Es mucho más fácil que Él tenga su papel y nosotros el de nosotros. Y podamos coexistir y poder llegar a ese propósito mucho más fácil. ¿Ok? Dios no nos pide perfección, Dios nos pide un corazón dispuesto. Eso es lo que nos pide Dios. ¿Ok? Bueno, vamos a dar las gracias. María José. Yo quedé, pero mucha información, pero bonito, bonito. Y así que doy las gracias por eso.
se nota que necesitaba estar hoy aquí, así que estoy muy agradecida por tener la oportunidad yo pienso que esto no es un tema de entender, sino como que, como dice Noel en las mentorías, es un tema como que de vivirlo. Porque con la lógica, yo creo que, o sea, yo pienso que si yo le aplico la lógica a las cosas, no voy a ningún lado, pero si, como que si voy abrazando todas las palabras, las voy aceptando y las voy viviendo, que yo pienso que eso es lo más rudo de la Biblia, no tanto leerla, sino vivirla, este, ahí estoy siguiendo la voluntad de Dios y lo estoy honrando. Entonces, bueno, agradezco por eso, porque por lo menos eso es lo que yo puedo, es lo que me resuena y ese es mi llamado, como que a no buscar entender ni ponerle lógica a las cosas, porque yo suelo ser muy lógica y como que empezar como a que a vivirlo, a experimentarlo. Correcto, es que esto no lo puedes vivir con lógica, porque si desde el primer día alguien viene y me dice que yo tengo un padre en el cielo que no puedo ver, no puedo tocar, que me ama y me abraza, le digo, estás loco. Pero cuando empiezo a sentirlo, empiezo a leer la palabra y empiezo a ver todas las cosas maravillosas que pasan en mi vida, que cuando me siento solo, hablo con él y siento paz, esa paz que nadie me puede dar, entonces ahí entiendo que no es cuestión de lógica, es cuestión de sentir, de creer y de tener fe. Gracias, María José. Caro, Bueno, yo agradezco porque estoy valorando mucho más esto de conectar, de no estar a hacer y hacer y hacer, sino tomarme más momentos para estar en silencio, no pensar y pensar y bueno, soltar el control, confiar y bueno, se siente lindo porque sí, eh, no, Dios no se piensa en sí, se siente el amor. Sí. gracias, Caro. Yami, Bueno, antes que nada agradecerte a vos, Andrés, agradecer por este espacio. Eh, bueno, y yo estoy muy agradecida porque eh, estoy empezando a sentir un montón de transformaciones que Dios hizo en mí, sobre todo porque a veces tengo algunas reacciones o algunas cosas que no me gustan, pero que automáticamente 5 minutos después eh, me baja como un mensaje y puedo ver las cosas de otra manera y puedo entenderlas de otra manera. Y estoy cultivando mucho la paciencia, estoy cultivando mucho esperar con fe, así que agradezco muchísimo por eso. lo importante es eso, lo importante es darse cuenta. No es que no vamos a vivir esas emociones o van a desaparecer. De que van a estar ahí, van a estar ahí. Pero es realmente cómo actuamos y qué pasa después de que nos damos cuenta de que cometimos un error. Empezamos a perdonar, empezamos a actuar diferente. Eso es lo importante realmente. Gracias, Yami. Gracias. Gracias. Yes. A ver, yo bueno, quiero dar las gracias por, como te comenté al inicio, por hacer que Dios se haya hecho presente con mi esposo para que haya más esa cercanía. Sé que él me apoya, pero ahora ver que se está acercando y que puede sentir la presencia de Dios es mucho, muy bonito. Y también por otro lado, este fin de semana también vi algo en lo que yo podía haber como que señalado, no sé. Viví una situación un poquito complicada familiar, pero me sentí en calma. Todo lo que dijiste sobre esto de que es omnipresente, está en todas partes, nos escucha y dejar todo en manos de él, es como que soltar esa mochila que muchas veces yo solía cargar, pero ahora ya lo suelto y dijo, bueno, ahí te dejo. Agradecer por eso. Muchas gracias, eso es lo importante. Fer, Buena, ¿me escucha? sí. Lo que ¿Me pasa es escucha? que Sí, uno está en la cámara y el otro está en el audio, pero sí. sí, sí, porque puse ahí para verlos a ustedes, ¿viste? Pero bueno, lo escucho por el celular que no escucho tan bien, por eso. Bueno, quiero agradecer especialmente, creo que los digo más o menos siempre, pero hoy especialmente a los dos, a vos y a Noé,
porque, bueno, nada, parece una locura, pero es semanas, cada lunes que nos juntamos, como que empiezan los agradecimientos y yo pienso en mi semana y digo, para, no puede ser que cada semana sea mejor. O sea, estoy esperando la que, bueno, hoy les tengo que contar que en la semana, no sé, me agarró el de abajo, no, o sea, vivo muy tranquilo, totalmente en paz, bueno, aprendiendo, me paso todo el día estudiando esto y bueno, y lo mío de la nutrición y esto, y atendiendo, bueno, me están llegando llamados todo el tiempo, tengo Zoom, dos, tres Zoom todos los días, y bueno, nada, todo el tiempo me caen versículos de que veo y bueno, me acuerdo de ustedes dos, que, o sea, lo importante que es que o sea, no va a haber ni palabra, ni nada, no sé, no hay forma de agradecerles que me hayan hecho acercar a Dios. Y bueno, nada, y con trabajando día tras día esta conexión, estoy todo el tiempo hablando, o sea, fijo mañana antes de comer y antes de irme a dormir, pero después todo el tiempo, cada vez que salgo a caminar, que, bueno, nada, o cosas que me suceden, o antes de cada Zoom me pongo a hablar y noto, pero es increíble, o sea, si en alguna me pareció de un Zoom a otro y yo entré de una y después me quedo, uy, me trabé con las palabras, no hablé bien y cuando estoy tranquilo y le pido que salgan buenas palabras, que bueno, sale perfecto, es increíble, bueno. No, así que nada, gracias a los dos. Gracias a ti por estar aquí. Noé, Siempre la ligo yo en alguna. Gracias. Bueno, gracias por este espacio. Para mí también es súper nutritivo y me quedó resonando un montón cuando hablaste de sabiduría, porque es muy loco cómo, y hay un versículo que habla de eso, creo que se los leí el otro día, no me acuerdo ya, pero que el Espíritu habla por nosotros incluso orando, como que tu Espíritu sabe qué es lo que vos necesitas en cada momento. Em, y si hay algo por lo cual vengo orando toda esta semana, fue por sabiduría. Y realmente Dios me contestó a cada cosa, a cada pequeño detalle que tenía que saber cómo hacerlo, cuándo hacerlo, pero cosas muy, muy finas en detalles, me lo fue contestando y hay que estar muy atentos. Como que me fue tirando esos mensajes, incluso a través de videos de YouTube o de personas, o de un mensaje o de un cartel o de esto y lo otro, pero todo encajaba perfecto y también hay que tener mucho cuidado porque a veces la gente como que todo lo toma como una señal, todo es una señal de Dios y no, o sea, tu espíritu sabe cuándo es para vos porque sentís como que te resuena y me estuvo pasando toda esta semana, así que doble check a eso de la sabiduría y de pedir por sabiduría porque también Dios es fiel y siempre contesta, es una locura como siempre está ahí para nosotros. gracias, Noé. Amén. Bueno, yo le voy a dar gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a Dios, porque la semana pasada les dije que me mandó una bendición. Sigue siendo una bendición. Les dije ese día entre lágrimas que creyeran y les sigo diciendo que crean, que sigan teniendo fe, que sigan siendo obedientes, que cuando parece que todo se está derrumbando y que yo no hay con qué comer o no hay para pagar, de algún lado siempre va a aparecer y Él va a llegar en el momento exacto y justo. Mucho de eso es parte del proceso. Mucho de eso tenemos que entender que tenemos que pasar por esos procesos, esos obstáculos, ese desierto, ese Getsemaní que les he dicho, porque es que si no pasamos por ahí no podemos ser transformados. Y no solamente no podemos ser transformados, sino no podemos demostrar realmente si estoy siendo obediente y si estoy realmente teniendo fe. A lo largo de todo este tiempo me han pasado muchas cosas y no se las puedo contar todas, pero lo que sí quiero es ser ese testimonio de decirle que entre más feo se pone la cosa, mejor viene la cosa, ¿ok? Eso es como que entre más feo me va, mejor va a salir, ¿verdad? De esas comidas que a veces uno prepara y se ven horribles y parecen que están horribles, pero la prueba ya está deliciosa. Esas son cosas que tenemos que vivir para poder ser transformados y no solamente transformados nosotros, sino en carácter.
Y eso es parte de lo que tenemos que ser, ese testimonio. Yo no estoy aquí nada más para decir Dios es bueno porque Dios es bueno, no, Dios es bueno porque me ha hecho demasiadas cosas en mi vida. Y el hecho de estar aquí repartiendo su palabra es una bendición. Una bendición para mí, es una bendición para ustedes, es una bendición para todas las personas que lo van a ver después. Y muchas personas vamos a estar en el proceso y muchas personas se van a salir del proceso, porque lo difícil es cuando estamos en ese mal momento, seguir adelante, seguir empujando hasta llegar a ver la luz, hasta llegar a ver lo que realmente estamos buscando. Pero la perseverancia, y he hablado muchas veces, la perseverancia es lo que nos ha llevado hasta ahí. Como les dije, no le puedo explicar todo, pero si la gente viera mi vida este último año, dirá que estoy loco y que yo no sé lo que estoy haciendo por estar haciendo lo que estoy haciendo o cómo lo estoy haciendo. Pero la realidad es que lo estoy haciendo porque Dios me mandó a hacerlo. Y otro punto que quiero tocar ya para finalizar es, muchas veces si nos pasa algo bueno, decimos que es de Dios y si nos pasa algo malo, decimos que es del diablo. Pero en el medio, nosotros tenemos que empezar a tomar responsabilidad por nuestros propios actos. Muchos de mis propios actos, muchas de mis propias decisiones es que me llevaron a estar en el sitio que no quería estar, ¿ok? Y no tenía que ver ni con Dios ni con el diablo, sino mi responsabilidad. Entonces debemos aprender también a ser responsables y tomar en cuenta las consecuencias que vienen de nuestros propios actos y nuestras propias decisiones. Por eso es muy importante de buscar la sabiduría de Dios, y no lo dijo ahorita, buscar la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es la que nos va a ayudar y guiar por ese camino. ¿Que va a ser perfecto, que va a ser fácil? No, de eso no se trata, pero va a ser mucho más sostenible, como decía la palabra ahorita, que nos lleve con su mano victoriosa a caminar solo. Cuando yo no tenía en qué confiar y lloraba solo, desconsolado, lloraba por días sin saber qué hacer. Mientras que ahora, en el momento que tengo un problema, puedo llorar, pero puedo hablar con Dios y sé que Él está ahí para escucharme y se siente diferente porque ya no me siento solo. Y ya sé que el que me da la victoria es Dios, no alguien más. Muchas veces ponía ese poder en las manos de alguien más para que me hiciera feliz o para que me hiciera compañía o para que me diera un consejo que muchas veces ni siquiera fue un buen consejo. Fue un consejo basado desde su perspectiva, lo cual es muy limitada. Así es que tenemos que buscar realmente la voluntad de Dios y que cuando oremos por esa sabiduría y esa voluntad realmente nos apeguemos, no solamente de palabra decir Dios que se haga tu voluntad, sino que cuando su voluntad sea tan mala, mala en el sentido de que no nos va a gustar lo que esté pasando en ese momento, entendamos que es lo necesario para esa transformación, ¿ok? Y podamos rendirnos ante Él a esa transformación, porque eso es lo que nos cuesta, y que empezamos a serle fiel, y fiel me refiero a lo que dije ahorita, a no tener miedo y no tener dudas, sino creer con fe realmente y que crezca esa esperanza en cada uno de nosotros y podamos seguir llevando esa palabra a quienes más los necesitan. Así es que, bueno, muchas gracias. Vamos a orar, cerremos los ojitos. Padre, gracias por tu palabra y por lo que hoy sembraste en cada corazón, en cada uno de nosotros. Dios, hoy ponemos nuestras vidas en tus manos y confiamos en tu proceso, Señor. Gracias por este tiempo y por tu palabra que hoy hemos recibido. Gracias porque nos amas, nos llamas hijos y caminas con nosotros en cada etapa de nuestras vidas. Te entregamos todo lo que hoy aprendimos y te pedimos que nos ayudes a vivirlo día tras día. Danos paz en medio de los procesos, danos fuerza cuando no entendamos y confianza para seguirte, Señor, cada paso y en cada momento. Guárdanos en el camino, dirige nuestras decisiones y ayúdanos a crecer en nuestra relación contigo. Que nuestras vidas se refleje tu amor y que otros puedan ver a Jesús en nosotros, Señor. Confiamos en que tú estás obrando en nosotros, aunque todavía no lo veamos todo muy claro, creemos y confiamos en ti. Ponemos nuestras vidas en tus manos y descansamos en tu fidelidad. Te pedimos que se haga tu voluntad y no la nuestra. Que seas tú, Señor, el que nos lleve de la mano por ese camino perfecto que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Tú conoces nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestras almas, y solamente tú nos puedes transformar. Te pedimos que seas tú, Señor, el que alumbre nuestro camino, que tu lámpara esté a nuestros pies y podamos seguir ese camino de obediencia y rectitud que tú tienes para cada uno de nosotros. Que la armonía, Señor, fluya en nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, sea ese pan de cada día. Que no solamente el pan de vida que sea para el cuerpo, sino el pan de espíritu, Señor, que nos acerque a ti cada día más.
Que todo fluya, Señor, en tu tiempo, ese tiempo perfecto que tú has creado para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que esta noche nos acompañes y nos cuides y que el día de mañana lo ponemos en tus manos para que tú obres tu bendita y hermosa armonía de amor y compasión y paz que tienes para cada uno de nosotros. Te pido que bendigas la vida de cada una de las personas que estamos aquí de corazón, Señor, buscándote, buscando tu voluntad, buscando tu amor, buscando tu sabiduría, porque sabemos que confiando en ti podremos lograr, Señor, todo lo que es justo y bueno. Te pido que transformes nuestra vida y nuestros corazones para tu servicio y que podamos servir, Señor, con amor para los demás. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Antes de que se vayan, el lunes que viene no puedo hacer la mentoría porque voy a estar de viaje, voy para la fundación y el lunes voy a estar viajando. Entonces podemos hacer dos cosas. Podemos tener clase este viernes, el martes no porque está la mentoría de Noé, o el otro viernes. Entonces, si quieren lo piensan y me escriben por el chat si es más fácil este viernes o el próximo viernes para no perder la clase del lunes. En Bueno, la hablamos fecha lo entonces. pueden escribir, no ahorita, me dicen en el chat de WhatsApp, ¿ok? Bueno. Gracias. Feliz noche, que Dios los bendiga. Buenas noches. Noches.